abordaremos los aspectos más importantes en materia de administración educativa y las tendencias a las que tienen que hacer frente las instituciones en Colombia. Para ello tenemos a nuestra invitada especial, Belisa Negrete Humanes, normalista superior, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, especialista en gestión de la educación con 46 años de experiencia como coordinadora en la Normal Superior de Montería. Buenos días, señora Belisa. Buenos días, Adriana. Me encanta estar con ustedes en este día y compartir un poco de las experiencias que he vivido en la Normal Superior de Montería. La Normal Superior de Montería es una institución educativa de carácter oficial ubicada en la capital del departamento de Córdoba, la cual es reconocida como institución formadora de maestros líderes en procesos pedagógicos e investigativos de la región. Ofrece educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y el programa de formación complementaria. Señora Belisa, cuéntenos un poco cómo es este proceso de administración dentro de su institución. Como toda empresa en la institución educativa, se dan los procesos administrativos universales: la planeación, la organización, la dirección, el control. Estos procesos administrativos se desarrollan con un equipo que tenemos de directivos docentes y luego se socializa con todo el colectivo de docentes. De esa manera se desarrollan los procesos administrativos. ¿En la Normal Superior de Montería existe algún departamento de planificación? Claro que sí, Adriana. Como toda empresa debe tener su departamento de planificación. Háblenos un poco, cuéntenos sobre cómo es este departamento de planificación, este proceso de planificación en una de las mejores instituciones de Montería. Bueno, el proceso de planeación en la institución educativa Normal Superior es un poco complejo porque tenemos diferentes niveles, desde preescolar hasta el programa de formación complementaria. Entonces, debemos ir planeando por niveles y teniendo en cuenta los diferentes aspectos que han quedado en la evaluación institucional del año anterior. Allí se miran aspectos positivos y aspectos que debemos mejorar y se tienen en cuenta para empezar la planeación, buscando que cada vez la planeación vaya en beneficio de la comunidad educativa, especialmente los niños. Tenemos muchas cosas que planear, como son el currículo, el horizonte institucional, el pacto de convivencia, el seguimiento que le hacemos a cada uno de los estudiantes, y para eso nosotros hacemos una socialización y revisamos con los mismos colectivos de docentes qué aspectos debemos estar mejorando, qué aspectos se deben cambiar, y empezamos a hacer una planeación partiendo del grupo de docentes y de las sugerencias que nos den. El equipo de directivos docentes organizan su planeación, luego la vuelven a presentar para mirar cómo ha quedado esa planeación, y de esa manera, después de socializarla, ya queda definida la planeación del año escolar. Muy bien, podemos notar que es un proceso bastante enriquecedor, bastante rico, muy complejo, como usted misma lo dijo, este proceso de planificación en la Normal Superior de Montería. Son muchas las tendencias educativas que se están viviendo en este momento, que están afectando o impactando a las diferentes instituciones, como movilidad, emprendimiento, nuevos perfiles docentes, internacionalización, sistema de calidad y acreditación y la educación virtual. Cuéntenos, señora Belisa, ¿cuál de estas tendencias está impactando a la Normal Superior de Montería? Bueno, Adriana, la verdad es que una institución que tenga el sistema de acreditación y calidad es necesario y obligatorio que se ponga a tono con con las diferentes tendencias educativas que se encuentran actualmente. ¿Por qué? La Normal Superior de Montería es una normal formadora de docentes. Por tal razón debe formar un maestro íntegro, innovador, un maestro visionario, un maestro emprendedor, un maestro
que esté a tono con las tecnologías, es más, con el desarrollo del bilingüismo, que también lo tenemos allá en la normal. Algo muy importante es la investigación, que hemos tenido la oportunidad de tener proyectos de investigación que han llegado incluso a ser presentados en Brasil y en otras partes del mundo, de Latinoamérica. Hemos participado en diferentes investigaciones, las cuales pues nuestros estudiantes han sido los investigadores directos con la compañía de su profesor de investigación. La normal se centra en el proceso de calidad educativa, de acreditación y calidad. ¿Por qué se centra la normal en eso? Porque las normales están siendo revisadas por el mismo Ministerio de Educación, evaluadas, controladas incluso. Pues la Normal Superior de Montería se ha unido a eso. Su proceso de acreditación se inició desde 1997, cuando se dio la acreditación previa, que hubo una selección de normales que podían quedar para seguir formando maestros. En ese momento empezó el proceso de acreditación de la normal. En ese momento se presentó un proyecto donde se mandó al ministerio para que el ministerio evaluara si la normal tenía las competencias para continuar con la formación de maestros. Ya en el 2002 viene el Ministerio de Educación a verificar si ese proyecto realmente se estaba llevando a cabo tal como se había mandado, que fue una verificación de la calidad de la normal. En ese momento dejaron unas sugerencias, pero sí fue acreditada por 5 años. En el 2010 vuelve el Ministerio de Educación a revisar cómo va el proceso de acreditación de las normales, teniendo en cuenta las sugerencias que habían dejado, como era mejorar la investigación, que lo hemos logrado, mejorar ya los diferentes procesos pedagógicos. Se hizo una investigación a partir del 2010, porque eso fue una recomendación para revisar el currículo. En 2010 se hace un estudio de investigación a nivel de los diferentes departamentos, de los diferentes municipios de Córdoba, en el cual se hace un estudio de qué problemas tenían los maestros que salían de la normal. Allí surgieron varios problemas educativos. Entre esos se puede decir la parte de formación pedagógica y la parte de las teorías pedagógicas de la educación. Ese estudio se hizo, se focalizaron 4 municipios, en los cuales de allí salieron los problemas pedagógicos que tenía la normal. Luego eso trajo como consecuencia el rediseño curricular de la normal a partir del 2010, teniendo en cuenta las sugerencias que hacía el Ministerio de Educación. En ese rediseño curricular se buscó asesoría de diferentes universidades. La Universidad de Magdalena estuvo muy pendiente de contribuir en ese mejoramiento. Tenemos algunos pedagogos incluso de Cuba, de diferentes partes, que vinieron y nos asesoraron. Entre ese rediseño se acordó a nivel colectivo crear un currículo problematizador por competencias, en el cual se ha ido mejorando y se ha ido mejorando la calidad del currículo de la normal superior, porque ya tuvimos nueva visita en el 2019, después de revisar también las diferentes fallas que teníamos. Incluso allí fue donde recomendaron que nosotros, la normal, debía fortalecer todavía más la investigación regional. Tienen reconocimiento por esto, tienen un reconocimiento a nivel regional y nacional por todos estos proyectos investigativos. Pues sí, claro.
Uno de los componentes que el Ministerio de Educación Nacional pidió mejorar a la Normal Superior de Montería fue el componente de investigación. Cuéntenos, señora Belisa, ¿qué tanto ha avanzado este componente en la escuela? Bueno, Adriana, de verdad, pues la Normal ha tenido muchos avances en investigación desde el momento en que el Ministerio pues sugirió que mejoráramos en esa parte. Nuestros estudiantes ya hacen parte de algunas organizaciones de red de investigación. La Normal ya hace parte de red de investigaciones de las normales y hemos tenido la oportunidad de llevar a estudiantes a diferentes países de Latinoamérica, como son Argentina y Brasil, dejando el nombre de la Normal muy en alto, porque lograron pues traer incluso premios de allá como buenas investigaciones. La Normal también ha avanzado en el aspecto de que se creó en la institución educativa una política de investigación, lo que permite que se cuente con más presupuesto para esa parte, que es bastante difícil. Entonces la Normal ha creado su política de investigación, ha hecho parte de las redes y eso ha llevado a que la Normal adquiera un código en conciencia donde nuestros estudiantes puedan exponer y publicar sus investigaciones a través de conciencia. También se ha creado una revista de pedagogía donde también los estudiantes normalistas, docentes y la institución en general puede publicar los avances que ha tenido en investigación. A partir de este año ya se creó los semilleros de investigación que nos están llevando a que toda la Normal, desde el nivel de preescolar, se desarrolle la investigación como un proceso formativo de nuestros estudiantes. También es otro avance que hemos logrado en la Normal. Sabe que me parece muy interesante esto de que se ha creado en la institución una política investigativa. Y hay un tema que usted tocó, que es que ya se asignan recursos específicamente para esta actividad, para este componente en la institución y que de seguro pues van a lograr muchos más avances en materia de investigación. Señora Belisa, de acuerdo a sus 46 años de experiencia como coordinadora dentro de esta Normal Superior aquí en Colombia, ¿cree usted que el sistema educativo colombiano adoptó como estilo de administración la burocracia? Sí, el mejor ejemplo de demostrar un sistema educativo burocrático está en Colombia. Aquí todas las actividades y todos los currículos están hechos con base a normas, leyes y decretos que nuestro sistema educativo nos tiene. Aquí todo se hace basado en decretos y en decirnos cómo hacerlo nosotros. No se mueve nada sin que el Ministerio de Educación haya hecho y haya organizado cómo hacerlo. Con las tendencias educativas que nos exigen, que debe ser una educación innovadora, un maestro actualizado, un maestro en donde debe tener clases colaborativas, donde debe tener la participación de los alumnos. Estos dos sistemas no van de la mano, son contradictorios. ¿Por qué? Porque el maestro hoy en día tiene que llenar mucho papel, tiene que demostrar lo que está haciendo a través de papeles. Es el momento en que la educación colombiana debe cambiar ese sistema burocrático por uno que sea más tecnológico, en donde el maestro demuestre lo que hace a través de las tecnologías y no con tanto papelito como vive llenando. Un sistema educativo que motive la innovación y la investigación, no solamente en estudiantes, sino que también a los docentes. Y claro, esto requiere que nuestro gobierno haga una inversión económica en todo lo que es materia educativa. Señor Belisa, muchas gracias por compartir con nosotros
todo su conocimiento y toda su experiencia en el campo de administración educativa aquí en nuestro programa Universo Educativo. Adriana, fue con mucho gusto poder compartir mis experiencias y estar en este momento con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Para enriquecer este espacio educativo, tenemos también a una invitada muy especial, la rectora Tatiana Paola Negrete Regino, presidenta de la Asociación de Rectores de Córdoba. Damos paso a nuestro corresponsal, José Luis Castelar, quien la entrevistará de manera virtual. Bueno, muy buenos días, cordial saludo, profesora Tatiana Negrete, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, profesor Castelar, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, bien, gracias a Dios por estos días con buen clima por acá por Montería. Ahí vamos. ¿Cómo va el colegio, profe? Bueno, estamos trabajando con algunas dificultades, como siempre, pero asumiéndolas y resolviendo Bueno, muy esas bien. dificultades. Profe, cuéntenos cómo llegó usted a ser rectora. Cuéntenos cómo, desde cuándo, eh, cuéntenos de sus estudios hasta llegar a ser rectora y cómo ha ido planeando y ejecutando ese rol tan importante en la educación de nuestro país y de nuestra ciudad. Bueno, yo primero soy maestra bachiller y a los 17 años empecé a trabajar en un colegio privado, uno de los mejores colegios de Montería, del sector privado, y fue mi primera experiencia muy enriquecedora. Ahí aprendí muchas cosas y pues como siempre he sido muy inquieta, además de aprender lo que debía aprender de aula, también aprendí de organización, porque los colegios privados se destacan por tener una dinámica sincrónica en los procesos que llevan como tal. Estando trabajando como docente, participé en un concurso y fui nombrada en una zona de difícil acceso como maestra de escuela unitaria. Esa experiencia me permitió acercarme un poquito más a la parte administrativa, porque el docente de escuela unitaria en ese entonces hacía las veces de director rural y tenía que reportar muchas informaciones y hacer un tipo de administración, solo que es con pocos padres de familia, con pocos niños, porque la escuela era unitaria, trabajaba desde grado preescolar hasta grado quinto. Posteriormente Multigrado que le fui llaman docente multigrado con la metodología de escuela nueva. Ah, correcto. Posteriormente fui docente en otra institución educativa rural, donde lo que ya había aprendido de la parte administrativa, pues empecé a pulirlo porque era un colegio que no estaba muy organizado. Entonces ya la experiencia que yo traía de la normal más del colegio privado me permitió, y más la experiencia de maestra unitaria, me permitió organizar varios procesos. Y en ese ejercicio cotidiano, espontáneo y empírico, me presenté a un concurso y participé por la plaza de rector. Entonces pasé inicialmente en el primer puesto en la prueba escrita, después en valoración de antecedentes pasé al segundo puesto. Y a los 28 años empecé a ser rectora de una institución educativa de zona urbano marginal, que era Manuel Ruiz Álvarez. Ahí fue que inició mi experiencia como rectora. Entonces me correspondió como la etapa de transición donde ser rector y coordinador dependía mucho de las relaciones políticas, a pasar a una época donde estos puestos son ganados por mérito propio a través de concursos. Fue una experiencia bastante traumática para mi vida, porque las personas que estaban en esa institución educativa venían con un estilo de dirección un poco relajado. Anteriormente en educación los procesos eran muy sueltos,
Entonces, la organización, la disciplina, la constancia eran experiencias un poco difíciles de asumir. Era un contexto bastante difícil. Ahí empecé a ser rectora, Deténgase ahí 2 años y medio. un momentico, profe. O sea que voy a ir recapitulando un poco. Es importante esto que usted nos acaba de decir, porque usted tiene la experiencia en el sector privado, y aquí hay otro punto de inflexión importantísimo, que es ese punto en el momento en que las personas se nombran pues, sin mérito, y usted le toca administrar una institución con un personal que de pronto el control que se debería tener es muy poco. Eso es lo que se puede percibir ahí, y que de pronto esos procesos de coordinar, controlar, evaluar, ejecutar en la administración eran coartados, si no estoy entendiendo mal. O sea, que su trabajo como administrativa era un poco difícil, complicado en ese sentido. Sí, muy complicado. Fue muy Y luego, complicado. y luego usted vive la experiencia de trabajar con otro tipo de personal que ya están en un proceso evaluativo, que están en un proceso de mejora continua y que han sido escogidos por mérito. Usted tiene esas tres experiencias. Y inicialmente en el sector público, cuando empiezo a ser rectora, no tenía muchos docentes jóvenes, sino docentes antiguos del estatuto antiguo que no se evalúan. Y Del que 22. la forma del 2277 y la forma de motivarlos o la forma de llevarlos no era la evaluación, sino más que todo los argumentos, el ejemplo, la organización, el seguimiento La persuasión. para poder, la persuasión, y a veces no la persuasión, a veces el conflicto, porque el conflicto es algo natural, sí, es algo natural en el proceso administrativo, porque hay una visión muy distinta entre el rector y el docente. Miramos la institución de una manera distinta, no es lo mismo ser docente a ser rector. Y siempre el gremio de docentes ha estado marcado históricamente por unas cualidades como de resistencia, de sospecha, de desconfianza, y al rector le corresponde el papel de ser, pues, el mediador entre la cotidianidad como es y el deber ser. Entonces, incluso hay una gran diferencia de la visión que tiene el rector y la visión que tiene el coordinador. Pues no es mi propia experiencia, pero sí en experiencias de rectores, compañeros, colegas que han sido coordinadores. Ellos en algún momento, cuando estamos muy agobiados por los entes de control, expresan que es muy pesado ser rector y que no se imaginaban que fuera así, porque antes habían sido coordinadores. Entonces, yo percibo que la visión como coordinador es muy distinta también a la visión como rector, sobre todo porque el papel de rector hoy en día es un papel que lucha entre lo gerencial. Hoy en día liderando tiende más hacia la parte gerencial y cada vez se van alejando de la parte pedagógica. Entonces, esa condición de que el rector debió ser docente primero, pues es muy productiva si el rector fue un excelente docente, que desarrolló la habilidad en el aula, que conoce la realidad, que tiene la idea de cómo aprenden los estudiantes, cuáles son las dificultades cotidianas que se presentan en el aula de clase, las limitaciones. Entonces, si como rector se ha tenido primero esa experiencia, es más contextualizado el proceso administrativo cuando ya se está en este cargo. Pero hoy en día la tendencia del sistema va haciendo que el rector se llene de muchas tareas burocráticas y se vaya alejando cada vez más de la parte pedagógica.
Exacto. Y sobre todo porque los modelos de administración, bueno, en teoría, porque yo después de ser rectora de zona urbano marginal, pasé a ser rectora de 2 instituciones educativas rurales, una duré 1 año y otra es la que estoy ahora en la institución educativa que llevo 8 años. Y también en mi experiencia he visto cómo en antaño los procesos administrativos no eran muy organizados, no tenían seguimiento, las personas no comprendían que era un plan, que era una planeación, que la planeación hay que cumplirla, que hay que esforzarse por hacer las cosas en el tiempo que se planean. A irnos ahora a una dinámica en las instituciones educativas que sí es más gerencial, más instrumental, y donde de pronto cuenta un poco más el mostrar, el hacer parecer que el ser en realidad, porque obedece a un modelo gerencial de indicadores y de demostrar cosas, incluso a veces cuando no son reales, e incluso frente a actitudes no muy éticas. Correcto, sí, es la medición como por resultado. Bueno, al respecto yo le quiero hacer una pregunta. Usted en parte la respondió, pero como para darle un final. Max Weber es uno de los proponentes de la administración estructuralista, que se aplica más que todo en las cuestiones oficiales. Nosotros vivimos, nos desempeñamos laboralmente en el sector oficial. Lastimosamente, los colegios oficiales no tienen un administrador. A usted le toca moverse en esas 2 funciones. Pues usted que tuvo la experiencia en colegios privados, no sé si notó que hay una persona que administra el colegio, que es el que se encarga de que, por ejemplo, hay que hacer una pared, el que hace el contrato, que pongan la pared, que se encarga de eso. El rector está más encaminado en la parte pedagógica. ¿Cuál rol le gusta a usted más? En cuál se desempeña mejor de esos 2 roles en que le toca vivir, según esta Profe, disculpe, no estructura de escuché administración. la pregunta. Bueno, le repito, en la administración que nosotros tenemos, hay una administración que es estructuralista, usted maneja un personal, ¿cierto? Pero a usted también hay una parte que está por encima de usted que también usted viene a ser dirigida. Económicamente, usted está limitada para administrar ciertos recursos. Y usted vive un híbrido, usted se mueve, a veces administradora pedagógica y a veces le toca ser como administradora de una empresa. Están pendientes de que hagan una obra, de que ejecuten, de que realicen las cosas. Entonces, usted se mueve en esos dos roles. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo consigue usted de que, por ejemplo, los colegios privados tengan esa oportunidad de tener un administrador y acá el rector le toque hacer esas 2 funciones y de pronto sea un poco lo que complique lo que usted nos estaba contando? Bueno, si nosotros miramos desde los modelos de administración, hay muchas teorías, yo también los he estudiado y he visto cómo en el sector público es muy difícil de pronto identificar muchos elementos de esos modelos de administración, por decir algo de un modelo de negocios, porque algunos ven la educación como una empresa y que los procesos deben organizarse como una empresa. Es mucho más difícil en el sector oficial, en el sector privado depende del dinero que maneje la institución educativa como tal. Porque yo también conozco en el sector privado algunas instituciones que no tienen muchos ingresos por el sector donde están prestando el servicio y también tienen algunas limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene el sector oficial? Deficiencia del personal de servicios generales, deficiencia del personal de servicios administrativos como secretarios, contadores, pagadores, el personal de apoyo a la gestión financiera y contable,
que ahí va en todo lo que va en contratación de mantenimiento y adecuación de la infraestructura. Esa deficiencia la tenemos y tenemos muchas limitantes legales, puesto que el proceso es bien difícil por no tener el personal y se vuelve aún más difícil por las limitantes de la ley. Entonces, los rectores de las instituciones educativas oficiales se ven por la misma ley, se ven con algunos problemas, por ejemplo, como el de los senadores y la importancia que tiene el cuidado y custodia de los estudiantes dentro de la institución se ve limitado por la falta de ese personal. Entonces, que en el sector privado no es una dificultad porque contratan al personal necesario para ello. Igualmente, en el sector privado, el proceso de administración se dinamiza mucho más porque cada planeación, y eso es algo muy importante que nosotros cuando estudiamos administración no le damos la debida importancia, y es el recurso económico. Las ideas sin dinero no tienen éxito. No tienen eco. Las ideas en el sector privado son llevadas a cabo con mucha dificultad, pero son llevadas a cabo con financiación que muchas veces no es ni siquiera del gobierno. Es por el amor al oficio, porque el rector metió una mano al bolsillo, se la metieron los docentes, se pidió la colaboración a través de una carta. Entonces, los recursos son muy limitados y pues se habla mucho del sentimentalismo, que todo se saca adelante por la motivación y la fuerza que tienen las personas, pero los recursos son importantes y necesarios en el sector público. Esto es una gran limitante. En el sector privado, pues muchas veces es una fortaleza porque tienen los recursos para llevar a cabo sus planeaciones. Entonces, nosotros acá, desde un docente cargando una amplificación, cargando sillas, haciendo algo de su función, que lo distrae, que lo pone en riesgo. Entonces, sí, es muy limitante, porque acá de pronto se necesita el lugar para hacer la actividad, se necesita el micrófono, se necesita el papel, y al colegio no han llegado los recursos. Entonces la actividad pedagógica, que puede ser excelente porque hay el talento, porque existe la idea, sí, porque no hay los recursos. Y sí, los docentes muchas veces son recursivos y buscan recursos del medio, pero esto es un ejercicio muy repetitivo en el sector oficial que cansa y fatiga, no solo a los docentes, sino también al rector. Eso le iba a decir, que puede llegar a desmotivar a algunos, pues es una dinámica que uno la puede hacer una o dos veces, pero la repetición de la misma dinámica puede llegar a causar desmotivación o estrés. Bueno, profe, ¿me está escuchando? Aló. Listo. Profe, descríbanos ahorita ya en la actualidad, y ahorita aprovechando esto que nos está ocurriendo, esta experiencia de la pandemia, esos procesos que usted está ejecutando actualmente de planeación, ejecución, organización, dirección, coordinación, control y evaluación de los procesos. ¿Cómo ha ido ese proceso de planeación? ¿Cómo lo ejecutó? ¿Qué departamentos tiene a cargo? ¿Cómo qué coordinación? ¿A quién delegó? ¿Cómo fue ese proceso ahorita con la pandemia? ¿Cómo va el proceso de ejecución? ¿Cómo le ha parecido lo que planearon? ¿Cómo les fue en la ejecución? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo se vio truncada esa misión, esa visión, esa filosofía del colegio con esto de la pandemia, que pues cambia muchas cosas? Y cuéntenos de esa dirección, de esa coordinación, de ese control, y si ha hecho evaluación de esa planeación, ¿cómo le ha ido? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno,
Nosotros en la institución hemos trabajado para llevar a cabo muchas de las actividades que ya estaban planeadas para este año en el plan operativo institucional. Los proyectos transversales se han realizado y la parte académica la hemos llevado a cabo. Algo difícil porque como lo de la pandemia era impredecible, entonces tuvo diferentes momentos. Hubo planeaciones a corto plazo porque se pensó que el tiempo de cuarentena y de la situación era corto, y después con el tiempo hubo que seguir replanteando acciones de acuerdo a lo que iba sucediendo. Entonces, al principio planeamos acciones de a corto plazo. Después empezamos a hablar, perdón, de corto plazo. Y después, sí, medianamente, y ya estamos en un punto en que estamos visionando ya el próximo año. Exactamente. Viendo las características y cómo. Primero conservar pues el contenido de lo que ya estaba planeado. ¿A qué me refiero en contenido? En la parte académica, a los profesores se les primeramente no estábamos trabajando algunas áreas porque fueron las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. Sí, que se seleccionaron luego, sí. Luego, eso ha cambiado porque muchos colegios estaban implementando todas las áreas, incluso un horario igual al de la jornada escolar. Frente a eso, ha estado eso muy suelto a la institución educativa. Es lo que le ha parecido, porque eso no fueron inicialmente los lineamientos del ministerio. Nosotros nos tratamos de adaptarnos al contexto, no tenemos unos estudiantes muy aplicados, sí priorizamos. Después nos dimos cuenta de que a la hora de entregar los informes, ya nosotros tenemos una plataforma de no establecidas que responden a unos rangos numéricos y que promedian las áreas, y entonces era necesario la calificación de unas áreas que no estábamos viendo, como artística, como educación física, etcétera, etcétera. Entonces tocó replantear eso y dentro de las guías incluir actividades que los estudiantes realizaran en casa para podérselas valorar y poder darles una calificación al final del periodo, porque a pesar de que la metodología es flexible y se hayan tenido que replantear muchas cosas, al momento de generar la promoción de los estudiantes, esta es sobre la base de los resultados académicos que ellos dan, y estos resultados académicos, por más integrales y cualitativos que sean al final, deben responder a un número que es el que va diciendo en cada área y asignatura si la aprobó o no, y al final si es promovido o no es promovido. Entonces, todo el romanticismo de la evaluación al final tiene que expresarse en número. Entonces, esto nos hizo replantear, y por eso incluimos las otras áreas. ¿Cómo vamos viendo? Vamos viendo qué es lo que va pasando, nos reunimos con los docentes. Como hay cosas que son estructurales, que sabemos que no se van a mover independientemente, por ejemplo, la iniciación y la terminación de un periodo, las áreas y asignaturas que ya están en el plan de estudio, lo que se adapta y se flexibiliza es que lo que está en el plan de área, de lo que ya estaba priorizado como básico, hay que todavía hay que hacer otro ajuste al mucho más básico y plantear las actividades de una manera mucho más sencilla, que los estudiantes puedan hacerlas en casa. Pero la instrucción es que los estándares, los DDA y los aprendizajes que tienen esas guías deben corresponder al grado que el estudiante está cursando. Sí. Entonces, y bueno, y se replantean cosas como actividades como las comisiones de evaluación y promoción se siguieron realizando, entonces ahí se genera una información que permite tomar decisiones. Correcto. Hay decisiones que están a largo plazo. Las decisiones se concertan y se replantean son en la forma de hacer las cosas y en la forma de solucionar las dificultades. Pero las acciones
ya están establecidas las de grandes rasgos están establecidas. Es como seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, pero de una manera distinta, Profe, adaptada a las condiciones. en la institución tienen el enfoque del emprendimiento ambiental. En medio de la pandemia, ¿cómo ha ido ese proceso? ¿Cómo va del emprendimiento? Pues el emprendimiento está como asignatura en el colegio, como área, desde preescolar hasta 11, y va incluida en las guías, han ido incluidas actividades específicas del emprendimiento que le señalan hacer en casa algunas actividades que van relacionadas con el plan de área. Correcto. Y en los proyectos transversales ha tenido un impacto muy importante el emprendimiento, porque los estudiantes han debido, incluso con la participación de los padres de familia, de realizar actividades que les exige que emprendan y que hagan las cosas de una manera distinta como las veníamos haciendo. Profe, otra pregunta. Antes de que pasara la pandemia, ¿usted había pensado como administradora en educación virtual en la institución donde labora? No, Había pasado, no la había pues, pensado. no tenía ni idea No, de eso. Y ahora que la está no, viviendo, ¿tiene pensado mantenerla para próximos años? Pues, esperamos que esto algún día termine. nosotros no Digamos, tenemos como tenerla como plan B o ejecutarla o hacer algo de educación virtual. Nosotros no tenemos educación virtual en la institución educativa. De hecho, yo pienso que eso está mal llamado. La estrategia no es educación virtual, sino la estrategia es trabajo en casa. El trabajo en casa la realizan algunas instituciones educativas a través de la virtualidad, y otras instituciones educativas, como la que yo dirijo, la realizamos a través de guías de aprendizaje impresas. Nosotros no estamos usando virtualidad, nosotros estamos utilizando las guías de aprendizaje impresas que se le entregan a los estudiantes, se recogen. Lo único que nosotros utilizamos que tiene una relación con la virtualidad es que a un alto porcentaje de los estudiantes se les exige que envíen las evidencias de la realización de las actividades por WhatsApp. Y también hay otro porcentaje de estudiantes que se hace a través de, ni siquiera virtual, sino a través de llamadas telefónicas de voz. Que el profe llama al estudiante y verifica la realización de la actividad por medio de lo que le pregunta y el estudiante responde. Pero nosotros no tenemos una plataforma donde el estudiante vaya y siga una serie de actividades, porque ya tenemos detectado que ahí en la parte cercana a la institución solamente hay 3 personas que tienen conectividad, que no es de muy buena calidad. El resto de los estudiantes no tienen conectividad. Pueden tener conectividad cuando compran un paquete de datos para enviar las actividades, pero incluso enviando las actividades no logran enviarlas todas, porque los datos, los 2.000 pesos o los 3.000 pesos que compran en datos, se le gastan. Entonces, sí, entonces no podemos, nosotros, si me preguntan de virtualidad, no la estamos implementando y no la vamos a implementar. También tenemos una dificultad, que la señal en la zona de influencia de la institución educativa es muy mala hasta para las llamadas telefónicas. Tenemos como dificultad para internet. Tenemos como dificultad que los docentes llaman a los estudiantes y los teléfonos están sin señal, porque llovió, entonces ese día no sirve la señal, o porque se fue la luz. Exacto, o porque se fue la luz. Entonces eso es un ideal. Nosotros no estamos trabajando la virtualidad en la institución educativa. Profe, ya para finalizar, usted vive en un rol intermedio en el que administra y es rectora y dirige, pero también es dirigida por secretario de Educación o por el Ministerio de Educación Nacional. Ese rol, ese rol que usted vive, cuéntenos de esa parte de escuchar a estos dirigentes, como el secretario de Educación, que da unas directrices, o desde el mismo ministerio. ¿Cómo las vive usted ya en la ejecución en su institución? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, yo considero por la experiencia que tengo 12 años de rectora. En estos 12 años he tenido la oportunidad de recibir orientaciones de 6 secretarios de educación, hemos tenido, cuatro ministros de educación, y yo considero que las políticas educativas de Estado en Colombia deben ser fortalecidas para que no dependan tanto de las políticas de gobierno, porque las personas que vienen con sus planes pues, que los convierten en planes de desarrollo basados en sus planes de gobierno, no están muy a tono, no están contextualizados con la realidad educativa del país. Les hace falta mucho conocerlo. Mucho tacto. Sé que en el Ministerio de Educación Nacional se realizan estudios y se realizan investigaciones, pero yo considero que debe haber una columna vertebral que, independientemente del gobierno que esté de turno, dirija esa columna vertebral hacia dónde ir y no el gobernante de turno. Igualmente con la Secretaría de Educación Municipal. Los secretarios de Educación se han convertido en administradores que pretenden ganarse la simpatía de todo el mundo, y sus planes y proyectos tienen que ver con eso, en lugar de mirar procesos macros a largo plazo que le den una característica o le den un horizonte a la educación del municipio como tal. Entonces, como rectora, yo he visto con el tiempo cómo los procesos no llevan continuidad. No me siento insatisfecha con la organización, con el impacto, con los criterios de selección, de focalización. No lo miro solo desde la institución, sino que lo miro desde el municipio, y pues me parece que es algo que no debe ser. Siento que una figura que estaba en la parte administrativa de la educación en el sistema, lo que eran los supervisores y los directores de núcleo, hacen falta muchísimo, porque ellos eran como el puente entre lo pedagógico y lo administrativo como tal, porque en nuestra Secretaría de Educación tenemos ingenieros, administradores y no tenemos pedagogos. Hace falta. Miran la parte administrativa desde una parte muy técnica, y nos hemos ido mucho a lo técnico, y cuando no se tiene esa visión pedagógica de que las acciones que se planean y las acciones que van a tener, de primero que todo, si es una Secretaría de Educación, debe mirar que las acciones que planean deben tener impacto municipal, no impacto en algunas instituciones educativas. Se debe mirar que si vamos a planear 10 procesos, los 10 procesos lleguen a todas las instituciones educativas, a las 60, a las 61. Pero actualmente no se planean procesos. Y que se adapta a cada una de las necesidades de esas instituciones, si es rural, si es urbana, si los papás ganan sobre el salario mínimo, si no lo ganan. Son tantas diferencias que hay. Entonces es tener esa habilidad de poder llevar macroprocesos que puedan ser adaptados a las necesidades de cada institución, pero actualmente no. Se planean procesos y se llevan a cabo con 5, con 10 instituciones educativas, y se dejan por fuera las demás. Entonces, las personas que no tienen esa línea pedagógica toman decisiones que se van alejando de esa parte, porque no tienen esa sensibilidad, no tienen esa educación. Y es algo que está afectando negativamente la educación como tal. O sea que, profe, eso que nos prometen en la campaña de que van a construir sobre lo construido, de eso pocón. Sí, muy poco. Y bueno, y hay muchas cosas por mejorar, pero no, en la práctica, bueno, no sé, porque uno no debe juzgar a las demás personas, y también hay que ponerse en sus zapatos. Yo no conozco hasta allá en sí en qué se va el quehacer diario de un secretario de Educación. Entonces, también la relación que hay entre el secretario y el alcalde, quien dispone los recursos. Son tantas cosas que median ahí,
Pero sabe sí, ya. yo estoy segura de que sí debe haber, que una persona que sepa pedagogía, esas cosas las puede equilibrar y las puede solventar, que a pesar de que hay que responder a un plan de gobierno, a unos compromisos políticos, se pueda conservar la importancia de lo pedagógico y lo académico. Que sí es Ah, posible, pero para eso se necesita personas formadas en eso. sí, señora, tiene usted toda la razón. Profesora Tatiana, le agradezco mucho sus palabras, sus orientaciones, que nos haya contado de su experiencia. Le agradezco mucho, muy amable de su parte. Bueno, profe, con muchísimo gusto, a la orden y que todo le salga muy bien. Luego, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias. El día de hoy tuvimos a dos invitadas muy especiales quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en administración educativa. Hasta aquí en nuestro programa Universo Educativo.